Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el placer de contar en este directo, en esta ocasión, con María Elena Vadillo, que viene a impartir su interesante conferencia titulada 3 cosas cotidianas que te hacen sufrir, elimínalas y transforma tu vida. Nuestra invitada es psicóloga, experta en crecimiento personal, especialista en talento humano y en productividad, diplomada en salud, certificada en valoración del talento, diplomada en negociación y en gestión efectiva, programación neurolingüística e inteligencia emocional, entre otros. Se encuentra además certificada en bienestar y potencialización de las competencias del ser, saber y hacer, y ha sido entrenada por Deepak Chopra como terapeuta, conferenciante y motivadora. También ha colaborado internacionalmente con televisión y radio. Es yoga practitioner y cuenta además con conocimientos en mindfulness y espiritualidad oriental. Casi nada, ahora en un ratito vamos a estar con ella, pero antes permítame recordarte que Mindalia Viajes ya está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, como sabes, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Si quieres más información para viajar con nosotros a Egipto, manda un WhatsApp al siguiente teléfono +34, que es el prefijo de España, 644 720-234, repetimos el número de WhatsApp, +34 644 720-234, y nos pondremos en contacto contigo. Recuerda, últimas plazas para el viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes, un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Bien, y simplemente me queda recordarte y animarte a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra bella invitada, y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguro que muy amablemente al término de la conferencia. Pues nada familia, ya sin más preámbulo, os vamos a dejar entonces con María Elena Vadillo y esta prometedora conferencia que lleva por título 3 cosas cotidianas que te hacen sufrir, elimínalas y transforma tu vida. Gracias por estar en Mindalia en directo, María Elena, muy bienvenida. Les decía que un abrazo grandísimo a quienes nos están viendo en este momento en directo y a quienes van a ver la transmisión después en diferido. Es para mí un verdadero placer y un honor acompañarlos. Agradezco a Mindalia por la oportunidad, porque es un canal maravilloso para ayudarnos a expandir la conciencia, y sin más, como el tiempo apremia, vamos manos a la obra. Comenzaba la conferencia compartiéndoles que hay una frase que a mí me marcó en mi vida, y es que nadie es más experto en algo que aquel que ha tenido la oportunidad de vivirlo en carne propia. Y les contaba que en mis conferencias o con mis participaciones en diferentes medios casi siempre llevo ejemplos de mis pacientes, pero esta vez he querido hacer algo especial. He querido hacer algo más íntimo y venir a abrir mi corazón y a contar experiencias de mi propia vida, porque estas 3 cosas que te vengo a contar hoy realmente me causaron mucho dolor, o yo me causé mucho dolor y mucho sufrimiento a través de ellas durante muchos años. Y fue el proceso de conciencia, de identificarlas y de empezar a eliminarlas poco a poco de mi vida, lo que me condujo al estado de plenitud y de bienestar en el que me encuentro hoy. No me sentiría moralmente responsable de hablarte de algo que no haya experimentado en carne propia. Así que si hoy te vengo a hablar de estas 3 cosas, es porque realmente yo pude comprobar en mí y he podido comprobar en las personas a las que acompaño alrededor del mundo que cuando tú las identificas y las evitas, realmente los cambios empiezan a manifestarse en tu realidad. Ahora, no quiero que me creas, como ya seguramente has escuchado muchas veces, no creas nada de lo que te decimos, simplemente permítete la oportunidad de ponerlo en práctica. El verdadero escepticismo, han dicho muchas personas, radica en la capacidad que tú tienes de no digerir entero aquello que te dan, pero sí de por lo menos permitirte ponerlo en duda. Y no tienes nada que perder. Si pones en práctica estas 3 cosas de las que vamos a hablar hoy, no tienes nada que perder, pero sí podrás ganar muchas cosas para tu vida. Así que vamos con la primera. La primera cosa de la que te quiero hablar, que hace parte de nuestra cotidianidad y que nos puede generar mucho dolor, es la queja.
Y te hablo para empezar de mi vida, como te prometí, voy a abrirte el corazón y darte mis propios ejemplos. Para quienes no me conocen, durante mucho tiempo yo ocupé posiciones directivas en las organizaciones y simplemente no era feliz. Y mi pan de cada día era quejarme todo el tiempo. Me quejaba de mi jefe, me quejaba de la empresa, me quejaba del trabajo que tenía, me quejaba de mis compañeros de trabajo, pero en especial me quejaba de las figuras de autoridad. Era para mí el pan de cada día decir, mi jefe no sabe tomar decisiones, mi jefe no está bien preparado, yo debería tener ese puesto. Y mi frustración y mi insatisfacción la depositaba la responsabilidad en otro. Mis conversaciones con las personas que me rodeaban, con mis compañeros, con mi pareja, con mi familia, giraban en torno a la queja todo el día. O si no estaba hablando mal de mi jefe y del trabajo que ejercía, entonces estaba hablando mal de la economía del país, de la situación social, de la seguridad, pero definitivamente todo el tiempo en mi vocabulario había una queja. Era muy, muy negativa. Lo que no me daba cuenta y no era consciente era de dos cosas. La primera, mientras me quejaba, sentía un alivio momentáneo, un desahogo momentáneo, pero después de que la conversación terminaba, mi energía estaba muy densa. Me sentía energéticamente vibrando muy, muy bajito. Así que quiero que comencemos haciendo un pequeño ejercicio. En Colombia y en Latinoamérica en este momento ya está finalizando el día, son las 6:38 de la tarde. Si tú estás viendo este programa en Latinoamérica, entonces probablemente para ti también esté terminando el día. Realiza una revisión de cuáles fueron tus conversaciones durante el día de hoy, desde que te levantaste hasta el momento en que llegaste a casa o hasta el momento en que encendiste la pantalla y accediste a esta conferencia. Durante el día, ¿de qué te quejaste? Probablemente hablaste mal de algún familiar, probablemente te quejaste con alguien acerca del tráfico, te lamentaste acerca de lo difícil que era tu trabajo, de tu jefe o de tus compañeros o de ese informe tan complejo que tenías que entregar. Ahora pregúntate lo siguiente, después de que expresaste tu inconformidad sobre esa circunstancia, esa persona o esa situación, ¿cómo te sentiste? Y pregúntate algo más, ¿qué bienestar trajo el haberte quejado? ¿Cuál fue el impacto positivo que quejarte produjo en el día de hoy, en tu realidad? ¿Hubo algo que realmente cambiara? ¿Te ayudó? ¿O por el contrario, después de haberte quejado, te sentiste con ese sentimiento de insatisfacción y de frustración mucho más fuerte y mucho más arraigado? Hay algo muy particular con la queja y es que es muy habitual para nosotros quejarnos por dos razones súper importantes. La primera es que los seres humanos tenemos una necesidad grandísima de pertenecer y desafortunadamente en nuestras conversaciones del día a día ya se convirtió en habitual estar hablando de cosas negativas. Cuando yo identifiqué que la queja me estaba afectando en mi realidad y decidí empezar a quejarme menos, me di cuenta de una cosa súper importante y es que mis conversaciones se habían reducido en un 50%, si no es más. Me di cuenta, wow, ahora que no me estoy quejando, casi no tengo nada de qué hablar, casi no tengo nada de qué opinar con los demás. Y las personas comenzaron a excluirme y eso es muy particular. Dejar el hábito de la queja necesariamente implica un acto de valentía. Porque si tú estás, por ejemplo, con tu familia, con tu círculo de amigos o con tus compañeros de trabajo y el pan de cada día es hablar y quejarse y criticar y cuestionar lo que está ocurriendo de una forma negativa y tú te quedas callado o tú no opinas o tú no contribuyes a inyectar más veneno en la conversación, te van a empezar a mirar raro. Porque finalmente los seres humanos, por un lado, queremos pertenecer y segundo, nos cuesta mucho, nos genera un dedo en la llaga. Es como si nos hicieran más grande nuestra herida. Cuando vemos que otra persona está evolucionando y está creciendo personalmente en su desarrollo, en su espiritualidad, nos cuesta ver que las demás personas sean felices o que estén implementando cambios para su bienestar, porque eso nos confronta con la frustración de que nosotros nos sentimos más lejos de esa felicidad, mientras que otras personas sí la están alcanzando. Esa es la razón por la cual cuando tú, por ejemplo, empiezas un hábito de vida saludable, como perder peso, comer más sano, hacer ejercicio, y le cuentas a tu círculo de amigos o le cuentas a tus familiares, vas a escuchar probablemente comentarios como, pero si es la quinta dieta que haces, en un mes te vamos a ver comiendo igual que nosotros, o te van a decir cosas como, este fin de semana ven, salgamos,
deja la dieta, cómete una hamburguesa con nosotros, porque nos cuesta ver que los demás estén avanzando y nos confronta con nuestra frustración. Así que si quieres dejar el hábito de la queja, vas a verte necesariamente expuesto a que probablemente te empiecen a mirar un poco raro, pero realmente vale la pena. Algo que siempre le digo a mis pacientes o a las personas a las que acompaño es, debemos llevar las cosas a la balanza y ser muy selectivos, identificar qué nos brinda más bienestar. Si compartir una conversación de 5, 10, 20 minutos con un grupo que está vibrando muy negativo, muy densamente, que solo se está quejando, que solamente está viendo el vaso medio vacío, o la tranquilidad y la paz que nos puede generar no participar de ese tipo de conversaciones, aunque pueda representar incluso que en algún momento nos lleguen a excluir. Y la conclusión a la que llegamos casi siempre es que la tranquilidad y la paz son procesos internos que no tienen precio. La segunda razón por la cual nos quejamos es porque nuestro cerebro es una máquina perfecta que siempre está buscando que obtengamos dos cosas, el menor esfuerzo y la mayor cantidad de placer. Y pensar requiere un alto consumo energético. No sé si sabías, pero te comparto que tu cerebro y el mío consumen aproximadamente el 20% de la energía de nuestro cuerpo. Esa es la razón por la cual tu cerebro siempre busca que los procesos mentales se realicen en automático. Cada vez que tú y yo producimos un pensamiento, lo que ocurre es lo siguiente. Las células de nuestro sistema nervioso, que son las neuronas, deben comunicarse y ellas están separadas a través de algo que se llama el espacio sináptico. Para que un pensamiento se produzca, una neurona tiene que producir una descarga eléctrica para enviar una sustancia química llamada neurotransmisor y que ésta llegue hacia el otro receptor, hacia la otra neurona. Ese básicamente es el proceso de pensamiento que ocurre en tu neocórtex. Ahora, como tu cerebro quiere producir la menor cantidad de energía posible, tu cerebro sabiamente, evolutivamente a lo largo de tus 10, 20, 30 años, empieza a agrupar esas neuronas, a construir un circuito neuronal que haga que tus pensamientos se produzcan más fácilmente, es decir, que pienses de una forma más automática. Entonces, si llevas toda la vida enfocado en ver el vaso medio vacío, tu cerebro ya está programado y tus redes neuronales se han conformado y se han agrupado para que tú, mientras más negativo seas, más negativo te vuelvas. De esa manera, ante un estímulo externo, tu percepción automáticamente elegirá de forma inconsciente pensar, valorar, identificar lo que está fallando en esa situación. Y quiero mostrarte algo muy brevemente. Estefanía, no sé, me haces una ceñita si de pronto lo que voy a dibujar aquí no se puede ver bien en la pantalla, te agradecería mucho. Vale, pero básicamente es esto. Tenemos la queja, que es el primer factor que estamos diciendo que afecta mucho nuestra realidad y que nos invita a sufrir todo el tiempo. La queja tiene implícitamente mucho de esto, el ego, porque la queja implica superioridad. Si yo no sintiera que hay algo que hay que mejorar, si yo no sintiera que el país está mal, mi jefe está mal, mi pareja está mal, si yo no creyera que yo soy mejor o que yo no debería estar viviendo esta circunstancia o que la realidad debería ser diferente, que existe una forma mejor de hacer las cosas, no tendría que quejarme. Algo adicional con el ego es que el ego implica mucha separación. Y si estás en este canal y si ya me conoces a mí o a los diferentes ponentes de Mindalia, sabes que cuando hablamos de espiritualidad siempre hablamos de que es muy importante evadir la separación y considerar que todos finalmente somos uno. Y el ego simplemente separa. Cuando tú te excluyes de eso que estás criticando, de eso a lo que te estás quejando, estás actuando en superioridad, te estás excluyendo, te estás desvinculando, por lo tanto estás diciendo que tú no tienes nada de responsabilidad, por ejemplo, en la situación económica de tu país, o que tú no tienes nada de responsabilidad en lo mal geniado que es tu pareja. Y no estás viendo que finalmente quien eligió esa pareja eres tú, que participa en los procesos de elección política en tu país eres tú, y que quien está decidiendo continuar en ese trabajo en el que no está satisfecho y pleno eres tú. Sin embargo, a través de la queja lo que hago es que evado mi responsabilidad. Y recordemos que siempre va a ser más fácil hacer responsable a otros de mi sufrimiento y de mi frustración que mirar hacia adentro y ver qué participación y cómo yo he sido co-creador de esa realidad de la cual me estoy quejando. Entonces, hay mucho ego y a su vez, que el ego, como lo explicaba, es separación y a su vez hay mucha programación mental.
Entonces, esta programación mental, como te explicaba, es la que hace que tu cerebro esté predestinado para elegir siempre lo negativo y por lo tanto entonces vas a seguir vibrando en las quejas. Recuerda que quejarte te genera mucho sufrimiento y te genera mucho dolor porque no solo tienes que enfocarte en ver lo negativo de cada circunstancia que esté ocurriendo, sino que además debes todo el tiempo corroborar que tú tienes la razón. Y esa es una lucha constante. Cuando estamos hablando de la queja permanente, para poder demostrar que yo tengo la razón, tengo que estar encontrando argumentos que demuestren que realmente vale la pena quejarse por eso que está ocurriendo en el entorno. Entonces, imagínate la cantidad de inversión que tiene que hacer tu cerebro para elegir ver solo lo negativo y luego enfocarse en todas las razones, argumentos y justificaciones que le hagan creer y que te hagan creer que tienes la razón. ¿Vale la pena realmente tanto esfuerzo? Ahora, probablemente te estarás preguntando, María, pero entonces significa que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que ocurre y la respuesta es no. Existe una gran diferencia entre tener una opinión y realizar una queja. Tu opinión puede discrepar de las condiciones socioeconómicas de tu país, tú puedes discrepar de algo que esté ocurriendo en tu entorno laboral o en tu vida de pareja. Si alguien te pide tu opinión, no es necesario que tú expreses tu opinión. Tú puedes hacerlo desde una actitud totalmente empoderada y neutra. Tú puedes darle a conocer al otro tu posición de desacuerdo, puedes compartir tus argumentos, pero eso no necesariamente implica que te estés quejando. Y hay algo clave para que tú diferencies una queja de una opinión, y es que la opinión siempre va asociada a la acción, porque una opinión es coherente. Esta mañana hablaba con alguien y me compartía una experiencia con alguien de su familia. Él me mencionaba que tiene una tía que es, no me gusta utilizar la palabra tóxica, pero es una tía que genera mucho conflicto al interior de su grupo familiar. Y yo le decía, quise hacer el ejercicio y ver, bueno, ¿te estás quejando o estás compartiéndome tu opinión? Y le pregunté, ok, ¿y qué has hecho al respecto? Y esta persona me dice, no, yo opté por simplemente expresar que no estaba de acuerdo con la forma en la que ella manejaba las conversaciones familiares y preferí hacerme a un lado, preferí mantenerme al margen. Esto es una opinión. Estás actuando en coherencia con una discrepancia que tienes, pero no vas todo el día a quejarte con el resto de tu familia, argumentando lo mal que está, el mal que le está generando esta tía a la familia. Entonces, básicamente, esa es como la diferencia entre opinión y queja. Y ya para concluir, la primera clave que nos genera mucho sufrimiento, quiero hacer alusión a una frase de Bill Gates que me encantó. Bill Gates dice algo como, tú no tienes la culpa o la responsabilidad de haber nacido pobre, pero si tú mueres pobre, esa sí va a ser tu culpa o tu responsabilidad. Entonces, podemos pasarnos toda la vida quejándonos por la situación que estamos viviendo en este momento, por la familia que nos tocó, por el barrio en el que nacimos, por nuestra situación económica, pero recuerda algo, hablando por ejemplo de abundancia, las personas más abundantes, quienes son ricos, quienes cuentan con todos los recursos económicos para suplir sus necesidades e incluso ayudar a otros, son personas que no se quejan. Quienes más se quejan por dinero son las personas que más carecen de él. Y probablemente tú estés diciendo, María, claro, causa y efecto. Pues si tienen las arcas llenas, si tienen mucho dinero en el banco, ¿de qué se van a quejar? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, pueden estar atrayendo más dinero, pueden estar generando más abundancia, pueden estar propiciando más prosperidad porque no se quejan, porque en lugar de invertir su energía en quejarse y en ver lo negativo, en lugar de enfocarse en el problema, invierten esa energía en la generación de soluciones. Así que para concluir la clave número uno, pregúntate hoy, ¿de qué te vienes quejando hace tiempo? ¿Y en qué pasaría si esa energía que inviertes en quejarte, qué pasaría si todo ese esfuerzo que estás consumiendo en tu cerebro y en tu palabra, que finalmente sabemos que la palabra es energía en movimiento, emociones expresándose, lo invirtieras en enfocarte en la solución? Personas que admiramos como Richard Branson, Bill Gates o Howard Schultz, nunca se han quejado y si lo han hecho probablemente recapacitan y luego buscan en las dificultades y en las mm, difíciles situaciones que se les presentan en la vida cotidiana oportunidades para
enfrentar los retos y para salir victoriosos. No te puedo decir que yo he abolido por completo de mi vida la queja, pero cada vez soy más consciente y cuando lo hago trato de reencuadrarme y darme cuenta que mis pensamientos siempre van a pasar a una cuenta de cobro, que no hay ningún pensamiento gratuito, así que de mí depende que esos pensamientos me ayuden a tener una cuenta con números verdes o una cuenta con números rojos. Así que esa es la clave número uno. Vamos con la clave número dos. La segunda cosa que nos genera mucho dolor y mucho sufrimiento en nuestra vida es la culpa. Wayne Dyer dice algo maravilloso en su libro Tus zonas erróneas y él lo dice de una forma súper directa. Él nos dice, la culpa es un sentimiento simplemente inservible. Y es cierto, por dos razones. La primera es que la culpa te desconecta por completo del futuro. ¿Por qué razón? Porque tú nunca vas a poderte sentir culpable por algo que todavía no has hecho, ¿vale? Pero también te desconecta del presente, porque en el presente estás vibrando todo el tiempo por un hecho pasado. Tú no puedes cambiar lo que ocurrió por más culpa y por más arrepentimiento que sientas. Tú puedes sentarte hoy todo el día a darte látigo y golpes de pecho por una acción que cometiste en el pasado y que te generó a ti o le generó a otra persona dolor y por más arrepentimiento que tengas, no vas a cambiar lo ocurrido. Entonces, ¿de qué te sirve la culpa? En los países de habla hispana, donde la religión católica está muy marcada, la culpa es algo muy habitual. Pareciera que si nosotros no nos arrepentimos de aquellos errores que cometimos, no vamos a obtener la redención. Y más allá de cualquier concepto religioso, yo te invito hoy simplemente a que pienses que tú y yo y todo lo que ha sido creado proviene de una única energía maravillosa de amor. Llámalo como quieras, llámalo Dios, llámalo la fuente, el universo, la vida o simplemente conciencia cósmica. Pero finalmente, si la vida es un regalo para expresar el amor, para recordar el amor, ¿cómo podría un ser amoroso, un padre amoroso, llámalo como quieras, castigar o culpar a sus hijos por estar aprendiendo y recordando lo que son? Si estás viendo esta conferencia y tienes hijos, o si no los tienes, imagínalo. Imagina que tienes un hijo. ¿Podrías castigar y hacer sentir culpable a tu hijo por el hecho de caerse cuando está aprendiendo a caminar? Seguramente no. Seguramente lo que harías es comprender que hace parte del proceso y que caerse es necesario para que pueda fortalecer sus músculos, para que pueda levantarse cada vez más fuerte. Así que, ¿por qué razón somos tan severos con nosotros mismos y por qué cargamos con tantas culpas? Vamos a hacer el segundo ejercicio de esta noche. Te voy a proponer que hagamos lo siguiente. Vas a pensar en este momento en algo que te esté produciendo mucha culpa. Puede haber sido algo que hayas hecho contigo mismo, por ejemplo, yo no debí haber tomado esa decisión, yo no debí haberme tratado así o yo no debí haber permitido que me hicieran X o Y cosa, o algo que tú hiciste que le hubiera generado dolor a otra persona. Por ejemplo, una discusión donde dijiste algo que no debiste haber dicho, o tal vez un secreto que un amigo te confió en reserva y tú por descuido lo compartiste con otras personas. Algo que tú hayas hecho y que te esté generando hoy mucho sentimiento de culpa. ¿Lo tienes? Me imagino que sí. Entonces ahora piensa lo siguiente. Pregúntate, ¿realmente cuando yo cometí esa acción, era mi intención causarme o causar dolor? ¿Realmente yo con conciencia cometí ese acto con la intención de generar daño en mí o en otra persona? Probablemente no. Me atrevo a decir que en un 90% la respuesta es no. Supongamos que hay un 10% y tú estás respondiéndote a ti mismo en este momento que sí, que tu intención era generar dolor, porque te sentías herido, porque te habían hecho daño, porque querías saldar cuentas y quisiste en ese momento causarle daño a otra persona para vengarte, por ejemplo, qué sé yo. Aún así, aunque en ese momento lo hubieras hecho con intención, si hoy te estás sintiendo culpable por ese acto que cometiste, significa simplemente que ya tú no eres el mismo. Si en tu corazón hoy, cuando miras atrás, algo cambió y tú te dices a ti mismo, wow, yo no debía haberlo hecho, significa que en ti ya se interiorizó un cambio.
ya se produjo un aprendizaje. Entonces, ¿de qué sirve sentir dolor si ya cambiaste? En ese momento hiciste con el nivel de conciencia que tenías lo mejor que pudiste. Y esa es la vida. Cuando un curso de milagros nos habla mucho acerca del perdón, y el perdón no es más que comprensión. El perdón realmente no es más que comprender que aquello que le estás haciendo al otro es algo que te estás haciendo a ti mismo, que aquello que hiciste en algún momento y produjo dolor simplemente correspondía a algo que estaba desconectado de tu ser, que estaba desconectado de tu esencia. ¿Por qué cargar con tanto dolor y por qué cargar con tanto de culpa? Dime si ese arrepentimiento que estás sintiendo hoy realmente va a cambiar en algo. ¿Quieres corregir el error? Más allá de buscar absolución. Si puedes corregirlo, entonces enmiéndalo. ¿Cómo? Simplemente prométete a ti mismo. Si puedes pedir disculpas, si puedes hacer algo para que alivianar un poco el dolor que causaste, adelante. Si ya no puedes hacer nada para enmendar lo que ocurrió, entonces simplemente enmiéndalo prometiéndote a ti mismo que ante una futura situación similar, que ante un evento similar, decides con convicción actuar de una forma diferente. Y esa es la mejor forma de librarte de la culpa. Voy a volver a utilizar acá una hojita para mostrártelo. Y básicamente recuerda esto. Cuando hay culpa, tú estás vibrando en pasado. Y como estás totalmente enfocado en lo que ocurrió y generó dolor, lo que estás haciendo es que en tu presente estás reviviendo y reproduciendo el dolor. Y tu presente va a hacer que tu futuro te siga eh, anclando a este sentimiento de culpa. Hay una frase muy bonita que dice Buda y es, si quieres conocer tu pasado, tu presente, tu pasado, entonces mira tu presente, porque tu presente es la consecuencia de lo que hiciste en el ayer. Y si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, porque tu presente es la causa de lo que va a ocurrir mañana. Pero cuando estás con el sentimiento de culpa, no estás en el presente, estás todo el tiempo en el pasado. ¿Qué ocurriría en tu vida si en lugar de enfocarte en el dolor que causaste en el pasado, te enfocas en la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia que me quedó a raíz de esas acciones que yo cometí en el pasado? La experiencia entonces la puedes trasladar a una acción. Muy bien. Con base en esa experiencia, ¿cómo voy a actuar en mi presente y en el futuro? Y esta acción te va a generar un aprendizaje. ¿Qué pasaría si en nuestra vida reemplazamos la culpa por aprendizaje? Creo que evitaríamos mucho del dolor del día a día y empezaríamos a generar cambios muy positivos, no solo para nuestra vida, sino también para otros, porque en la medida en que nosotros dejemos de culparnos a nosotros mismos, seremos más compasivos, amorosos y comprensivos y dejaremos también de culpar y de responsabilizar a los demás. ¿Ok? Y vamos con la tercera clave. Veo que el tiempo está corriendo, así que voy a tratar de ser lo más breve posible con esta última clave. Y la última clave que quiero compartirte es la victimización. Durante mucho tiempo yo fui una víctima, pero perfecta. ¿Recuerdas que te contaba que yo no era feliz en mi trabajo? Además de que era una víctima perfecta, era bien contradictorio, porque por un lado me sentía muy competente y me mostraba como una profesional empoderada y exitosa, pero en realidad en el fondo de mi corazón era una mujer absolutamente insegura, insegura de mi imagen, insegura de mis capacidades, todo el tiempo buscaba reconocimiento desde mi herida del abandono, desde la herida que traía desde la infancia y que todavía trato de seguir alivianando cada día. Buscaba mucho el poder, el reconocimiento, tenerlo todo bajo control, sentirme querida, respaldada, pero también era muy víctima, porque entonces las cosas no funcionaban porque mi jefe no veía todo mi potencial, porque la vida era injusta y entonces a los demás les daban el puesto que yo quería tener y a mí no me lo daban y siempre era culpa, mi pareja no me hacía feliz y siempre era culpa de todos menos responsabilidad mía. Ahora bien, te voy a contar mi historia. 2 años y medio antes de que yo decidiera dar el salto, renunciar a las organizaciones y dedicarme a esto que es mi pasión y mi misión, yo tenía mi carta
y estaba a punto de renunciar en la oficina. Y estaba llorando como una Magdalena, y yo decía, esto no es justo, porque me habían negado un proyecto. Esto no es justo, es que mi jefe no me quiere, mi jefe me tiene, en Colombia decimos bronca, o mi jefe me lleva a la mala, no sé cómo se dirá en otros países. Mi jefe no gusta de mí y por esa razón entonces me negó el proyecto. Claro, era súper víctima, era la drama queen, súper dramática. Y tenía mi carta. Y en ese momento, algo dentro de mí me dijo, no es el momento, no es el momento, todavía no, no es el momento de renunciar. Hoy recuerdo esa escena llorando en mi oficina y siento que ese fue mi yo superior, mi alma, mi intuición. Era una parte con la que yo no había conectado hace mucho tiempo, que me estaba diciendo que ese no era el camino. Y hoy lo agradezco, porque si yo hubiera renunciado ese día, hubiera seguido en mi papel de víctima y probablemente no estaría tan feliz, tan plena, dedicándome a lo que hago y hablándote como lo estoy haciendo hoy. Si yo hubiera decidido renunciar en ese momento, hubiera sido la víctima. Pobrecita de mí, tuve que huir de ese mal jefe que tenía y de ese mal empleo y en realidad el aprendizaje no hubiera llegado. La vida es tan perfecta y como dice uno de mis más grandes maestros, Deepak Chopra, yo no creo en las casualidades, creo en el sincrodestino y él lo explica muy bien. Y la vida es tan maravillosa que yo no renuncio y entre 3, creo 4 meses después, ese jefe renuncia a la organización. Pero yo todavía no había sanado, estaba empezando ese proceso de conciencia y necesitaba más, necesitaba ponerme un reto nuevo, así que ya decidí salirme de una jefatura en recursos humanos y me fui por una dirección de operaciones. Y yo decía, claro, cuando obtenga ese cargo, cuando obtenga más salario, cuando tenga más poder, voy a ser feliz. Otra vez la víctima. Consigo lo que quiero, consigo llegar a tener a mi cargo más de 4.600 personas a nivel nacional, tener poder, generar muchos ingresos en la organización, reconocimiento, pero aún así yo me sentía víctima, porque entonces ganaba menos que otro compañero, porque no, yo ganaba un proyecto, una felicitación de un cliente y entonces no me hacían la fiesta en mi empresa, pero a otras personas sí les celebraban el mínimo logro y otra vez me victimizaba. Pero fue entonces cuando pude darme cuenta desde la conciencia de que realmente estaba culpabilizando a otros y que la falta de satisfacción y de bienestar y de plenitud radicaba en mi indecisión, en lo insegura que era en lo incapaz que me sentía de reconocer que no estaba siendo feliz, en el miedo tan profundo que tenía de escuchar a mi alma, de escuchar lo que yo sabía que había venido a hacer desde los 9 años y de dar el paso, de salirme de la zona común, de la zona de confort, de lo que conocía, en lo que me movía. Prefería seguir en mi papel de víctima que arriesgarme a vivir algo nuevo. Así que hagamos el tercer ejercicio de la noche. Pregúntate hoy, ¿en qué área de tu vida estás sintiendo más tensión? Pregúntate hoy en qué área de tu vida te estás sintiendo más frustrado. Y pregúntate hoy, ¿estás inconscientemente responsabilizando a otros de esa frustración? Si es tal vez tu relación de pareja, ¿estás responsabilizando en cierta medida tu relación de pareja? ¿O estás responsabilizando a tus padres porque ellos fueron los que te enseñaron a ver la vida como la ves ahora? ¿O estás responsabilizando? Ok, perfecto. ¿Estás responsabilizando a tu país? ¿Estás responsabilizando a la sociedad? Detente un segundo y pregúntate, ¿cómo he sido yo co-creador de esta realidad? Cuando tú decides hacerte responsable de la realidad que has creado. Sientes por un lado, wow, es como una adrenalina grandísima, pero por otro lado te sientes muy feliz porque sabes que si tú contribuiste a su creación, en tus manos también está la posibilidad de cambiar esa situación. Y porque el tiempo va corriendo y ya es momento de irnos a las preguntas, voy a cerrar ya con esta frase y es invitarte a que recuerdes siempre que va a ser mucho más fácil culpar a los demás de tu frustración, pero que responsabilizarte de tu vida requiere mucha valentía, pero será lo único que realmente te pueda llevar a generar cambios potentes y a transformar la realidad y alcanzar la plenitud que mereces.
Muy bien, bonita. Pues hasta aquí la conferencia de hoy. Ha sido muy chula. Muchísimas gracias por toda esta valiosa información que has compartido con nosotros. Ahora rápidamente vamos a ir al tiempo de preguntas, pero permíteme recordar que Mindalia Viajes ya está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019, de la mano, como sabes, del profesor Ricardo Bru. Él es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Si quieres más información para viajar con nosotros a Egipto, manda un WhatsApp al siguiente teléfono, más 34, que es el prefijo de España, 644-720-234. Recuerda el teléfono, más 34 644-720-234. Recuerda, últimas plazas para el viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019. Con Mindalia Viajes, un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Y ahora sí, bonita, vamos rápidamente con ese tiempo de preguntas. Vamos a empezar con la pregunta que nos dejaba Diana Rojas desde Colombia. Decía, cuando a una persona le enseñaron durante su infancia todas esas creencias erróneas, ¿cómo se hace para cambiarlas si el chip está ya instalado en la mente? Porque claro, tú mencionabas la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de que nuestra programación inconsciente sea la del vaso medio vacío y no la del vaso medio lleno? Así es, gracias Diana por tu pregunta, es maravilloso. Recuerda lo siguiente, cuando eres un niño simplemente estabas como una esponja absorbiendo, hoy eres un adulto, entonces hoy tienes la responsabilidad de tomar el control de tu mente. Tu mente es un elemento valiosísimo, pero no dejes que sea ella la que lleve el control de tu vida, la que reacciona, la que te mueve y hace que tú reacciones sin darte cuenta. Es momento ya de detenerte y, ¿qué te recomiendo? Paso número uno, comienza a identificar cuáles son esas creencias limitantes que ya no te hacen bien, que en lugar de potenciarte y de ayudarte a explorar y a romper límites, te están anclando. Si no son tuyas, entonces comienza a reemplazarlas. Algo muy valioso es que una creencia no puede erradicarse y dejar un espacio vacío. Es necesario reemplazarla porque las creencias finalmente son necesarias para que nosotros podamos interpretar el mundo. Así que dos cosas. Primero, identifícalas. Segundo, date cuenta de que no te hacen bien, por lo tanto, erradícalas. Tercero, reemplázalas. Y recuerda algo, Diana, tu historia contribuyó a que tú vieras la vida de cierta forma, pero tú tienes la capacidad hoy en el presente de cambiar el resto de tu historia. Así que empoderándote. Muchísimas gracias, María Elena. Vamos a continuar con Martita Morán desde España. Dice, ¿qué diferencia hay? Vamos a pasar a la queja. ¿Qué diferencia hay entre quejarse y sentir la necesidad de manifestar nuestra disconformidad? Mira qué eufemismo más bonito nos ha Me dicho. encanta, me encanta. Maravilloso. No se trata de la emoción, sino de cómo la gestionas. Somos seres humanos. Yo también siento rabia, yo también siento envidia, yo también discrepo de muchas cosas que están ocurriendo en el entorno. Entonces pregúntate lo siguiente, cuando estás sintiendo la emoción, recuerda que algo súper importante, que la separación es una ilusión, esto sí es muy espiritual. Recuerda siempre que lo que estás viendo afuera, si te está generando malestar, puede ser un espejo maravilloso que la vida te está presentando para que te confrontes contigo misma. Clave para saber si es un espejo o clave para saber si simplemente es una opinión donde tú discrepas de algo. Imagínate que estás viendo a una persona que se viste muy provocativamente. Tú puedes decir, a mí no me gusta esa forma de vestir y yo jamás me lo pondría, es mi opinión, no pasa nada. Pero si a ti te genera un profundo malestar, si tú empiezas a generar juicios de valor, como mira esa cómo se está vistiendo, mira esa cómo es de vulgar, ahí te puede estar reflejando, cuando hay mucho malestar, te puede estar mostrando una parte en ti que no estás viendo, algo que estás reprimiendo, algo en lo que te estás juzgando, algo que tú no estás expresando. Ahora, ¿cómo diferenciar una opinión? Si tú puedes expresarlo desde una posición neutra, si tú puedes decirlo sin que eso te genere más malestar y sobre todo si no te enganchas. Si alguien te pregunta y tú dices, mira, no me gustó esto que ocurrió, simplemente lo estás expresando, estás en tu derecho de pedir y de poner límites y de decir que no si es necesario, pero cuando tú vives todo el tiempo, incluso cuando no se lo dices a la persona directamente implicada y cuando no acompañas tu opinión de una acción contundente, entonces no está siendo coherente, no se trata de una opinión, sino que se trata de una queja.
Vamos a continuar con las quejas entonces. Por ejemplo, la pregunta que nos dejaba Vero desde España decía: la queja purifica el alma, pero a la vez se convierte en una técnica vampírica para absorber la energía del receptor. ¿Dónde se encuentra el término medio? Yo creo que no purifica el alma, yo creo que nos brinda un alivio momentáneo. Yo creo que si en lugar de quejarnos, y muchas gracias por tu comentario, si en lugar de quejarnos nos diéramos cuenta de que hay un malestar en nuestro interior y nos detuviéramos a procesar la emoción, date cuenta de algo, cuando nosotros nos quejamos casi siempre estamos siendo reactivos. Muchas de esas conversaciones surgen espontáneamente. Por ejemplo, vas en el tráfico y te vas quejando y vas diciendo esta ciudad, de tantos vehículos, qué congestión, pero no te detienes a preguntarte, ¿qué es lo que realmente me está generando malestar y cómo soy yo co-creador de esta realidad? Si sé que vivo en esta ciudad, no está bajo mi potestad cambiar el tráfico, pude haber salido 10 o 15 minutos antes para no llegar tarde a mi reunión. Puedo, en lugar de estarme quejando, aprovechar el tiempo. Ya sé que es un tráfico y un trayecto muy largo hacia mi oficina. Puedo utilizar ese tiempo productivamente estudiando un audiolibro, tal vez mientras voy en mi vehículo. No se trata de no sentirlo. Claro que puedes sentir la frustración, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? El justo medio sería: permítete sentir la emoción, identifica por qué nace, de dónde se genera, pero lo más importante, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a dejar que te arruine el día o vas a utilizarla a tu favor para transformarla en algo positivo para ti? Pues seguimos con la queja. Ya para cerrar este tema de la queja, vamos con Dorji desde Chile, que nos preguntaba: si vivo en un sistema totalitario, ¿no debo hacer el ejercicio de quejarme como primer paso para comenzar un cambio, revolución? Sé parte del cambio, pero a través de ti misma. Es muy complejo. Cuando me hacen este tipo de preguntas, por ejemplo, personas que me siguen en redes sociales desde Venezuela, es un tema muy sensible. Cuando nos vemos expuestos a un entorno pesado, donde realmente la situación es muy, muy compleja y está fuera de nuestro control, lo único que podemos y que está a nuestro alcance es nosotros mismos. Entonces, pregúntate esto: quejarte lo único que va a hacer es sumar vibracionalmente más carga a un país, a una zona, a una sociedad que está energéticamente muy permeado. ¿Cómo puedes ser tú desde el día a día parte del cambio? ¿Cómo puedes tú levantarte por la mañana y abrazar a tu familia, sonreír? ¿Cómo puedes tú, en medio de una situación tan dolorosa que vemos desde afuera y que no nos imaginamos cómo la están viviendo adentro? Por poner el ejemplo de Venezuela, no sé de dónde seas, pero ¿cómo puedes ser tú en tu cotidianidad parte del cambio? ¿Cómo desde el amor, interactuando simplemente con una sonrisa con cualquier persona que te encuentras en la calle, puedes empezar a generar cambio? Mira, antes de cambiar de tercio y pasar a otro tema, Marta Morán también dejaba una interesante pregunta desde España. Decía: corroboro lo poco útil de la queja, pero ¿cómo saliste de ese entorno de las quejas? ¿Cómo te va de esas conversaciones inútiles? Marta, te cuento que me costó muchísimo. De hecho, hace más o menos unas 3 semanas tuve un problema en un grupo de amigos muy cercanos. Nos conocemos hace más o menos 8 años y tuve un problema, bueno, un problema no, hubo un roce en ese grupo de WhatsApp porque alguien se estaba quejando mucho, estaba criticando muy fuertemente a otra persona y me di cuenta de algo. O sea, yo tenía dos opciones: o simplemente hacerme al margen, hacerme a un lado y evadir la situación, pero me di cuenta de que, claro, ahí actué desde el ego porque confronté y le dije: ven, mira, no nos quejemos tanto, no critiquemos tanto a los demás, paz y amor, no sé qué. Claro, ahí estaba actuando también mi ego tratando de cambiar a los otros, solo que en ese momento no lo vi. Es complejo. Simplemente te puedo decir, Marta: conciencia, conciencia y conciencia. No pretendas cambiar a los otros. Recuerda que hay algo que se llama neuronas espejo y es un tema evolutivo donde nosotros, mientras más nos rodeemos de cierto tipo de personas, evolutivamente buscando la afiliación y la pertenencia, vamos a tender inconscientemente a imitar al grupo en el que del que estemos rodeados. Así que procura ser selectiva. Hay cosas que yo ya no hago. Por ejemplo, no leo noticias, no veo noticias, solo trato de rodearme de cosas positivas porque es lo único que quiero atraer a mi vida. Entonces, sé selectiva, sé muy consciente y sé valiente, porque no hay de otra, no hay más alternativa.
Bueno, pues antes de pasar con las preguntas, perdón, relacionadas con la culpa, vamos con la que nos dejaba Néstor Jesús Fernández desde México. Decía, ¿podrías profundizar un poco más en el proceso sináptico o de desestabilizaciones químicas? Dice, muchas personas con depresión, su origen parece ser orgánico y no algo vivencial. Ok, mira, la depresión definitivamente tiene que ver con un proceso neuroquímico donde tu cerebro está dejando de producir ciertos neurotransmisores como serotonina, dopamina, y esto finalmente te afecta en tu estado de ánimo y por supuesto hace que neurológicamente estés predestinado a ver las cosas más negativas, que pierdas la energía, que quieras permanecer en cama, que se altere tu sueño, que se altere tu apetito. Ahora, dejando a un lado el proceso de la depresión, que es un proceso médico, y bueno, podríamos entrar a hablar de bioneuroemoción, porque la depresión tampoco surge porque sí, la depresión también se genera cuando hay un tema de pasado y de dolor muy profundo que sanar, pero no es el tema de esta conferencia. Para llevarlo a por qué es tan importante dejar de quejarnos y cómo esto tiene que ver con nuestro proceso neuroquímico, simplemente míralo así. Cuando tus neuronas se comunican, necesitan generar energía. Tu cerebro lo que quiere es que tú consumas la menor cantidad de energía posible, porque nuestros antepasados necesitaban la energía para poder subsistir. Ellos estaban expuestos a peligros reales donde si venía un depredador tenían que tener energía para correr y necesitaban energía si tenían que ir a cazar a un mamut. Entonces la energía era un elemento muy valioso y tu cerebro está programado para consumir la menor cantidad de energía. Por esa razón, para que tú pienses más fácil, si has venido siendo muy negativo, tu cerebro se agrupará neuronalmente hablando para que tú veas las cosas negativas más fácilmente. Reprogramarte significa enseñarle a tu cerebro a pensar positivamente y es un tema que requiere mucha disciplina y constancia, porque no vamos a pretender que de la noche a la mañana tu cerebro cambie la forma en la que tú estás acostumbrado a ver la vida durante casi toda tu vida, así que requerirá constancia, pero es posible. Imagina que tu cerebro está acostumbrado a que tus pensamientos transiten por una autopista de 5 carriles. Y esos son los pensamientos negativos. Cuando le estás enseñando a pensar positivamente, es como si estuvieras abriendo una carretera de tierra destapada. Necesitas entrenarla y hacer que los pensamientos circulen en esa nueva vía para que finalmente se convierta en una autopista y los pensamientos positivos circulen más ágilmente. Pues continuamos con la culpa. Nos decía Sony desde Chile, se me viene a la mente la culpa que desde los 17 años tengo. ¿Cómo me libero de ella? Primero que todo, mírate con compasión, cariño. No sé qué te generó culpa desde los 17 años, pero hoy no eres la misma persona. Estabas aprendiendo. Corazón, si hoy tú pudieras retroceder el tiempo, seguramente no volverías a actuar de la misma manera, pero no podrías ver la vida como la ves hoy si ese suceso con el que estás cargando desde los 17 años no hubiera ocurrido. Era necesario. Eckhart Tolle lo explica de una forma perfecta. Él dice, el momento perfecto es aquel que está pasando aquí ahora simplemente porque es el que está ocurriendo. A tus 17 años fue el momento perfecto. Necesitabas que eso que te generó tanto dolor ocurriera para que hoy pudieras ver la vida como la ves. Así que basta ya. Si quieres honrar ese suceso o ese dolor que causaste o que te causaste a ti misma en el pasado, comienza liberándote de la culpa. Puedes hacer muchísimo más por esa persona o por ti misma si decides hoy liberarte de la culpa, abrazarte con amor y con compasión y prometerte a ti misma que ya pasó y que ya eres una persona diferente y comprender simplemente que en ese momento hiciste lo mejor que podías. Así que mucho amor para ti. Te envío un abrazo con el alma. Libérate de esa culpa que no te sirve. Muchísimas gracias, María Elena. Vamos con la pregunta que nos dejaba Francia Maldonado desde México. Decía, ¿cómo diferenciar entre cuando la culpa nos tiene sometidos en actitudes codependientes y las acciones que vienen realmente del amor y de la inocencia? Muy bien. Cuando una acción viene desde la emoción y desde la inocencia, no hay miedo. Entonces, pregúntate lo siguiente, tú haces una pregunta maravillosa, tú dices, ¿cómo diferenciar si estoy anclado emocionalmente o dependiendo emocionalmente de alguien por sentimiento de culpa? Pregúntate algo, si pudieras retroceder al pasado y pudieras cambiar eso que te está generando culpa, ¿seguirías con esa persona? Si la respuesta es si eso no hubiera ocurrido, yo ya no estaría aquí. Y si te estás respondiendo a ti misma y te estás diciendo, estás ahí
y estás siendo dependiente porque te sientes culpable. Sientes que algo que hiciste en el pasado o algún dolor que tiene esa persona, tú sientes parte de responsabilidad ahí. Así que nada, nada merita más que tu libertad, que tu bienestar y el mejor regalo que le puedes dar a alguien no es esa compasión que te obliga a estar atado a una relación, tal vez, si tú no estás siendo pleno, porque finalmente la otra persona tampoco va a encontrar plenitud. Recuerda que una relación sana es aquella donde dos personas crecen y tú no puedes estar sacrificándote por culpa en un lugar donde ya no estás creciendo, cariño, ni estás creciendo tú, ni estás ayudando a que el otro crezca. Así que nada que ver. Recuerda que el miedo siempre te ata, el miedo siempre te ancla, el miedo genera culpa y ahí no estamos hablando de inocencia y no estamos hablando de amor. María Elena te dice por aquí por el chat, Kat Sifu dice, habla con tanta paz, mis respetos. También nos dejaba al inicio de la conferencia a través del chat, amar es ser, dice, mejor ocuparse que preocuparse. Ese es el comentario que dejaba y esto me sirve para introducir la siguiente pregunta, que es la de nuestra Lupita García desde Estados Unidos, que pregunta, ¿cómo dejar de preocuparse por la educación de los hijos adolescentes? Ok, pero digamos que, ¿qué es lo que te preocupa? A ver, si tú ya creaste las bases eh, de los principios morales, éticos y del amor en tus hijos, ahora ya no tienes más que permitirles ser. Recuerda que todo en exceso es perjudicial. Recuerda que uno de los principios de la espiritualidad, como ya nos decía alguien en una pregunta hace un rato, es encontrar el justo medio, que ni mucho exceso ni mucha ausencia. Entonces, si ya en su infancia les diste todo el amor, las bases y los principios, ahora permite que ellos en su adolescencia se encuentren a sí mismos. No te estoy diciendo que te olvides por completo de ellos ni que tampoco les des toda la libertad, pero encuentra ese justo medio entre permitir que ellos vivan sus propias experiencias, coartarlos o preocuparte por su educación puede jugar en contra si no permites que ellos mismos experimenten las consecuencias de sus propias elecciones. Así que mucho amor, mucha sabiduría para encontrar el justo medio entre dar libertad desde el amor, pero también llevar un acompañamiento que en la adolescencia es distinto a control. Simplemente demuéstrales que estás ahí. Nos dice nuestra Francia, me encantó tu respuesta, María Lina, gracias, excelente ponente Mindalia. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando, María Elena, contigo, así que vamos a tener que ir ya con las últimas preguntas. Y es la de Vero, desde España, que nos preguntaba, ¿se podría considerar a la culpa una herramienta básica para tomar conciencia de que realmente no existe la culpa, sino la responsabilidad de tus acciones? Y ya me gustaría incluir la última pregunta para que luego nos des alguna clave que nos hacía Karina Fuentes, no nos dice desde dónde. Dice, ¿cómo podemos liberarnos del miedo? Que seguro que nos puedes dar aquí algún consejo útil. Muy bien, me encanta lo que dices, Claudia, creo, acerca de la culpa. Pero me encanta lo que dices acerca de la culpa porque es maravilloso. En el mundo espiritual, llegar a este nivel de comprensión de que nada es bueno y nada es malo requiere de mucha paz interior para entender que detrás de cada suceso simplemente hay un nivel especial de conciencia. Eso es todo, que aunque que algo que para alguien pueda resultar muy doloroso, para otra persona puede ser absolutamente liberador, que algo como que qué sé yo, que alguien se gane, mientras alguien está en este momento celebrando porque se ganó un negocio, otra persona está triste en su casa porque él lo perdió. Y esa es la vida, todo es neutro. Así que la culpa es una herramienta para que tú simplemente tomes conciencia de que nada es bueno ni malo, de que simplemente hay algo que aprender, que hay algo que interiorizar y que si te está generando un dolor, decide hoy quedarte con el aprendizaje y liberar el arrepentimiento. Y para liberarnos del miedo, lo único que yo te puedo decir es, el miedo es algo que nos va a estar acompañando toda la vida. Yo no soy partidaria de decir, vive sin miedo. Y de hecho, las personas más valientes que conozco no son las que viven sin miedo, sino las que han aprendido a gestionarlo. Entonces, lo que yo te diría es, no te enfrentes al miedo, no intentes evadirlo, no intentes huir de él. Míralo a la cara, voltéate, reconócelo, agradécele, porque si está ahí es porque está tratando de protegerte de algo. Conviértelo en tu mejor amigo y luego dile, mira, ¿sabes qué? Contigo o sin ti yo voy a seguir avanzando.
Así que no tienes de otra, te invito a que me acompañes. El miedo puede ser tu aliado porque te puede ayudar a prevenir riesgos, pero no dejes que te paralice. Así que más que evitarlo, aprende a gestionarlo, cariño. Bueno, pues lo dejamos aquí. Terminamos con un comentario que nos dejaba Iris Luján. Dice: María es hermosa, me encanta cómo habla, lo espiritual y el cariño que da, admiración total. Y esto puede servir como un resumen o una síntesis de la mayoría de los comentarios que han ido llegando de toda nuestra familia de Mindalia. Así que muchísimas gracias por lo valioso de tu conferencia. Gracias. Gracias. Permíteme antes de terminar recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte como siempre pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto que sí, pero también con la humanidad, porque consigues que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo, de distintos lugares, como los que hoy te han acompañado, Bonita, a Argentina, Chile, España, Colombia, Estados Unidos y México, entre otros lugares. Ahora me gustaría concederte unos segunditos a ti para que puedas despedirte de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a quienes van a ver el video en diferido. Los abrazo con el alma, muchísimo amor y gracias por estar ahí para recibir el mensaje. La primera que aprende y se sana soy yo a través de estos espacios. Los bendigo. Un abrazo. Pues muchísimas gracias de nuevo a ti, un abrazo muy fuerte de toda la familia de Mindalia que seguramente que está esperando que vuelvas pronto. Gracias, Bonita. Gracias también a vosotros por vuestra increíble participación. Recuerda que si no lo estás y te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, consigues que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo que será en un ratito. Adiós.